Hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos a la sección de entrevistas Home Sweet Home. Mi nombre es Sigma, soy la persona detrás de la plataforma Bauhaus, una plataforma online que ayuda a las personas que están empezando a construir su casa a tomar buenas decisiones y a encontrar un diseño adaptado a su estilo de vida. Y qué mejor que hablar de construcción de casas que escuchar de primera mano los relatos de personas que han decidido construir su casa. Personas como tú o como yo, que en un momento de su vida, y tal vez ya cansado de pagar un alquiler, optaron por la idea de construir su propia casa. Y para hablar de esa experiencia, para hablar de los momentos gratos, de las satisfacciones y también de los momentos difíciles, nos acompaña hoy una amiga, Patricia Pérez. Patricia es una mujer venezolana que ya hace muchos años vive en Costa Rica, junto a su esposo Ignacio y a sus dos hijos, Sebastián y Santiago. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por animarte a compartir tu experiencia con otras personas que están viendo estos videos en Bauhaus. ¿Cómo estás? Hola Igma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por darte tu tiempo y por querer contar tu experiencia sobre tu casa, que es una casa muy linda y que creo que va a ser una experiencia interesante de compartir con todas las personas que nos están viendo. Gracias. Eh, Patricia, háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Patricia? ¿Con tu familia? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es tu vida en San José? Eh, ¿Quién es Patricia? Ok. Bueno, soy Patricia, venezolana. Tengo radicada ya 5 años en Costa Rica. Cuando salimos como de Venezuela, eh, por un poco la situación que se vive allá, buscando un estilo de vida distinto, de alguna forma más tranquilo, muy seguro. Ujú. Eh, Decidimos venirnos a Costa Rica, mi esposo tuvo una oferta laboral acá y desde que llegamos teníamos como que claro que queríamos algo de nosotros. En Venezuela habíamos tenido una vivienda que era de un familiar y la teníamos alquilada, después nos tocó vivir un año en Bogotá, también alquilados, Ujú. y para mí el concepto de hogar es muy importante. Ok. Soy psicoterapeuta, trabajo una corriente de la psicoterapia que se llama psicoterapia corporal, que trabaja el inconsciente desde el trabajo con el cuerpo. Y para mí hay conceptos que son como fundamentales en términos de sentirse pleno, de sentirse feliz. Y un hogar es importante. Eh, no todo el mundo tiene la oportunidad de poder construir su casa, pero hasta cuando uno vive alquilado, pues convertir algo que es de otro en algo de uno, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso influye directamente en tu salud, en tu bienestar, en tu alegría cotidiana. Ahí va. Y ya cuando llegamos acá dijimos, bueno, no queremos seguir invirtiendo en alquiler. Ujú. La industria de la construcción de casas es bastante usual en Costa Rica. Hay países donde no lo es tanto, pero aquí lo es todavía. En San José todavía hay mucho espacio para construir, Ajá. eh, y no se construye tan masivamente. Entonces, la oportunidad de hacer algo para nosotros era una oportunidad tangible y desde que empezamos con el concepto de construir la casa, teníamos como muy claro lo que queríamos y lo que necesitábamos. Ahí va. Ok, interesante. Cuéntanos un poquito acerca de Costa Rica, ¿no? Tú vives en San José. Ujú. Eh, Siempre hemos dicho, ¿no? En la plataforma promovemos de que la arquitectura y un poco las casas responden también al clima, ¿no? Tu casa de algún modo lo hace. ¿Cómo es San José para la gente que no conoce? Es un país de lluvia, Eh, ¿no? Costa Rica. San José es un país mixto, Ajá. tiene temporadas de mucha lluvia y tiene temporadas de mucho sol. Hasta en la época de lluvia puede ser que el día sea mixto, es decir, una mañana muy calurosa con un sol de playa y a las 2 de la tarde llegan las nubes grises y empieza a llover toda la tarde y toda la Ajá. noche hasta el día siguiente. Wow. Y ese ritmo, de hecho, es usual. Cuando se va a construir, la gente tiene que considerar la temporada de lluvia y la temporada de no lluvia, Claro. porque puede ser que no puedas, o sea, que por ejemplo, el personal trabaje desde las 6 de la mañana hasta las 2 y a las 2 se va, Ahí va. porque empieza a llover y si estás en etapas de construcción donde no se puede trabajar con lluvia, pues no puedes avanzar. Seguro. Seguro. Es un clima,
hay como unos subclimas dentro de San José que son muy cómicos. Ajá, Zonas que, no sé, están a 20 kilómetros mío y hace un calor increíble. Y yo estoy hacia la montaña y el clima es absolutamente distinto, la temperatura y el ritmo. De... interesante. Ujú. Entonces, no hay como un estándar de que tú digas, si vives en San José, el tipo de construcción es este, porque realmente también tiene que ver con los subclimas que hay Wow, internamente y no se parecen en nada, por ejemplo, las casas de Santa Ana que las casas de San Ramón de Tres Ríos, que es donde vivo yo. interesante. Y a propósito de San Ramón de Tres Ríos, donde tú vives, yo tuve la oportunidad de conocer tu casa, conocer tu terreno antes de construir la casa, Ujú, y es un terreno en pendiente. O sea, San José también, Costa Rica y San José también es un lugar donde encuentras planicie, pero también encuentras muchas montañas ujú. y pendientes. Y precisamente tu casa está construida en una pendiente, que para mucha gente puede resultar algo, no sé, que le puede asustar un poco construir una pendiente, pero por otro lado la pendiente también tiene algunas ventajas paisajísticas. ¿Cómo fue eso cuando decidiste comprar un terreno en pendiente? ¿Te asustó? ¿Fue una elección? ¿Cómo fue eso? Sí, estaba, eh, eh, el residencial donde estábamos comprando solo tenía 44 lotes Ujú. o terrenos y casi todo estaba vendido ya. Y quedaban los lotes que nadie quería. Y este lote lo estuvieron tratando de vender por 4 años Ujú. y nadie lo quería. En Costa Rica, al costarricense le gusta construir en plano. Ahí va. Eh, Están llenos de montaña, pero quieren el paredes plano. lados que los separen de los vecinos. Ok, Nosotros venimos de Caracas y Caracas es una ciudad ya, donde todo el mundo construye en pendiente. O sea, es interesante. muy usual. De hecho, todo el mundo quiere vista y la única forma de obtener vista es pendiente porque tienes seguridad de que siempre vas a tener una salida al horizonte. Sin nadie que te tape. Construye más abajo, construye más abajo y el que construye más arriba está más arriba de ti. Ahí va. Entonces, hay como un sentido de construcción en pendiente natural para mí. Ok, Y cuando llegamos, mi esposo dijo, este es el lote, va. este es. Claro, lo que para los costarricenses era una Ah, limitante, para ustedes como caraqueños era una ventaja. una superventaja. Y después que construimos, todos los vecinos llegan y nos dicen, este era el mejor lote. Ya. Oye, Porque interesante. no tenían la idea, o sea, no se Claro. imaginaban que de esa forma podían como fundirse un poco con el ambiente Ujú. y no Seguro, sentirse más dentro de como que una caja cuadrada. Y seguro. eso es un segundo beneficio, que pudimos negociar el precio del Eso te iba lote. a preguntar, al ser un terreno pendiente que no era muy demandado, ¿tuvieron también Sí, un precio mucho más accesible que si hubiesen comprado un casi- lote plano? logramos negociar casi un 40% menos. Wow, es bastante. Ujú, porque además, teóricamente se castiga, o sea, por ley, eh, se castigan los lotes que tienen pendientes en Costa Rica. ¿Qué quiere Entonces, decir se castigan? cuando dice se castigan, viene un perito, Ok. ve el lote y ve cuánto porcentaje el lote estaba en inclinación. Y claro, nuestro lote era casi Todo. 95 en Ah, inclinación. ok. Y todo eso que tiene inclinación tiene un porcentaje de castigo. Y el castigo es como un porcentaje que hay que bajarle al precio del Ah, lote plano. ok, interesante. Entonces, nos quedó casi un 40% por debajo del precio que tenían en promedio los lotes que están alrededor y que no tienen esa geografía. O sea, partieron bien, digamos, partieron súper bien. O sea, Sí, encontraron algo que les gustaba, querían pendiente y consiguieron, digamos, un buen precio. Eso fue sí, interesante. exactamente. Bien. Oye, Pati, y empecemos a hablar también del comienzo, ¿no? O sea, ya me contaste que traían la idea, querían, ya venían cansados de alquilar, querían construir su casa un poco. Me gustó lo que dijiste, ¿no? De que un poco tu forma, tu filosofía de vida, tu trabajo, te hacía ver la casa no solo como una cosa construida, sino como un hogar, ¿no? Ujú. Y que querías que fuera tuyo. Cómo nace la inquietud de decir, voy a hacerme una casa con contenedores? Porque hay que decir que la casa de Patricia, como bien las vamos a ver en las fotos que vamos a publicar en el post, es una casa hecha con contenedores. Algo que yo diría que en los últimos 10 años ha empezado a agarrar un poco de popularidad. No es muy conocido aún, pero cada vez más gente
está interesada. Yo sé que era una especie de obsesión tuya, que tú estabas muy entusiasmada, no sé, tal vez más que Ignacio, pero tú querías una casa con container. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo te llegaste a enamorar? ¿Cómo empezaste a estudiar el tema de los Desde que estaba en containers? Bogotá, Ujú. ya teníamos como planificado venir a vivir a Costa Rica. Yo ya tenía familia en Costa Rica y tenía vínculos porque vivía aquí cuando era pequeña. Entonces, nuestra opción realmente para vivir fuera de Venezuela era Costa Rica. Ajá, Y en el tiempo que estuve en Bogotá, invertí mucha energía en investigar. ok. O sea, creo que también por mi profesión y por mi filosofía de vida, para mí el hacer, en convertir un sueño en un hecho tangible, en algo tocable, es Ujú. muy importante. No quedarte, digamos, solo en los sueños, digamos. Yo tengo que crearlos, yo los creo, pero necesito involucrarme y sentir el proceso Ajá, para sentir lo mío. De alguna forma es como un embarazo, ok, como un ya. parto, ¿no? Es una buena Eh, metáfora. entonces, bueno, de hecho, yo estaba embarazada de mi segundo hijo cuando todo esto comenzó y yo siempre digo que yo tengo un tercer hijo. Esta casa fue un parto, Ahí va, literal. ahí va. Y como todo, tuvo sus momentos malos, sus momentos buenos, pero el proceso de crearla y de enamorarme del concepto de contenedores comenzó en Bogotá. Ajá. ¿Evaluaste Comenzó también en por su momento ser- otras alternativas o en ese proceso de investigación? Sí, habían otras alternativas, pero yo tenía muy claro que queríamos algo que tuviera que ver con ecología, Ujú. con los conceptos de reciclaje, Ya. reutilización, y que queríamos algo que no fuera lo usual. Ujú. Eh, ya teníamos elegido el terreno porque mi mamá vivía aquí en Costa Rica y cuando veníamos de visita en esos encuentros fue que decidimos comprar Ok. este lote. Entonces ya sabíamos que íbamos a construir en inclinación, entonces no queríamos invertir cantidades gigantescas en muros de contención, Ya. así que era importante respetar la forma del terreno, pero además hacer construcción ligera. Entonces, en un viaje a Costa Rica había visto en una revista un arquitecto costarricense que estaba trabajando o había trabajado un proyecto con contenedores. Ujú. Entonces ahí empezó a tomar forma que la idea de contenedores pues podía ser también factible en Costa Rica. Ujú. Y desde ahí me tomé entonces la tarea de empezar a medir todos los lugares de la casa en Bogotá que me gustaban a nivel de espacio. No soy arquitecto, entonces yo decía, ok, si queremos diseñar una casa, yo necesito saber cuánto es el espacio mínimo y el espacio máximo Ya. para cada área, porque me podrían decir 5 metros cuadrados, pero para mí no es algo visual, no Ok. es algo tangible. ¿Y cómo fue el ejercicio que hacías? ¿Cómo lo hiciste? Y decía, ok, iba a casa de una amiga, me gustaba el baño, el ancho, el largo del baño, y tomaba las dimensiones y lo anotaba. Excelente, excelente. Esta sala, esta cocina. Y entonces empecé a tener como el deck de Bogotá y empecé como a tener, tenía ya las dimensiones de la casa de Venezuela, donde yo había vivido en Venezuela, también me las había llevado. Entonces empecé a hacer como un archivo de dimensiones Claro, y el diseño de la casa lo hice a partir de casi que jugar con Legos. claro. Es decir, agarré el lote y en escala, no exacta, Ujú. pero casi, corté cartoncitos proporcionales para cada contenedor y empecé a jugar para ver qué espacios quedaban, qué espacios me daban y a partir de ahí surgió el diseño. Fue así como un trabajo de 2, 3 meses jugando, Ahí va. a poner contenedores uno al lado del otro, cruzados y Tú ya tenías clara la superficie, o sea, sabías que el baño tenía que sí. medir esto, que el living esto. Cuando llegué a los arquitectos les presenté mis dibujos y le dije, bueno, esto es lo que quiero, ¿cómo podemos hacer esto realidad? Ok, ¿Y qué quisieran ustedes aportar a esto, no? seguro. Si creen que hay algo que estoy planteando pero que no es tan funcional o cosas que no se me ocurren que podrían surgir y que yo no puedo ver porque obviamente no es mi Sí. profesión. Sí, pero tienes una diseñadora ahí interior, me parece, porque hiciste algo que me parece que es súper, o sea, fuiste al sentido común, ¿no? O sea, empezaste a decir, ok,
te imaginaste los espacios, los dimensionaste y después empezaste a jugar. Tal vez te ayudó un poco el hecho que sabías que iban a ser contenedores porque el contenedor en sí ya es un módulo también. Entonces era cosa de juntar dos módulos, tres, cuatro, y ya ibas acercándote a las dimensiones que querías. Exactamente, y fue muy infantil sentarme Ya, a jugar, ya, pero lo hizo muy bonito porque entonces empezamos como también a cuestionarnos, ¿realmente necesitamos tanto espacio? claro, Yo creo que a veces cuando uno piensa en construir, o por lo menos la experiencia del venezolano es que más grande es mejor, ya. Creo que es una idea un poco instalada a nivel general, ¿no? y no es verdad Ok, en lo absoluto. Entonces, además que, bueno, si estamos pensando en una sociedad con ciertas características mucho más humanas, mucho más responsables, espacios exagerados no tienen ningún sentido, no le aportan ni mayor flexibilidad a la familia, ni más felicidad, seguro. ni le aportan nada al ambiente tampoco, ¿no? Entonces, Seguro. Oye, Patricia, y cuando, entiendo, bueno, ya tenías claro lo que querías, iban a ser contenedores, tenías las dimensiones. En Costa Rica, ¿te fue difícil encontrar empresas que trabajaran con la construcción de contenedores? ¿O es algo un poco popular? ¿Cómo fue eso de no. encontrar una empresa? Bueno, en Costa Rica para aquel momento había una revista especializada en arquitectura y decoración. Ujú, Ya no está en el mercado, de hecho. Y era una revista que aportaba mucho, ok, porque hacía mucha investigación sobre construcciones dentro de Costa Rica que rompían un poco paradigmas, ujú. o de diseñadores que se podían considerar Innovadores que estaban haciendo una innovadores. contribución Correcto. ahí. Ok. Entonces, la primera que vi fue la de este muchacho que está, Benjamín Vicuña, ¿no? ajá, Benjamín está García en- Saxé. exactamente, que está en Londres. Hice un post sobre la casa de él en contenedores que creo que es, él es muy conocido, creo, en Costa Rica. Sí, Él muy era la conocido. referencia, ¿no? Era la primera referencia, Ok, el Casa Esperanza, creo que se ya, llama, ya, Contenedores de la Esperanza, ya. creo que se llamaba. Entonces lo contacté, a él fue el primero que contacté, Ujú, en ese momento él estaba en Londres, ujú, y me ofreció que podíamos trabajar a distancia. ujú, Yo en ese momento estaba embarazada, tenía 5 meses, y temía mucho hacerlo a distancia ya, porque no sabía cómo iba a ir el embarazo. El embarazo siempre es algo desconocido, puede estar todo súper bien o puede ser complicado, nadie lo sabe. ujú, Entonces yo decía, bueno, si yo tengo que estar presente y tengo que estar tan activa en la obra, podría complicarse todo. Me ok, gustaría alguien que, por lo menos en términos de construcción, estuviera presente en el país, ok, ¿no? Eh, y en la revista apareció esta otra compañía que se presentaba como una compañía que hacía todo el paquete, es decir, hacía el diseño inicial ujú, y llevaba todo el proceso de construcción y trabajaba bajo una modalidad que en Costa Rica se llama llave en mano, es ya. decir, te entregan la casa lista, Se pacta un precio y ese es el precio. Ok, final, con todo lo que se paute dentro de él, por ok, ejemplo, muebles de baño, muebles de cocina, perfecto. etc. Y finalmente decidieron trabajar con esa empresa. Y decidimos trabajar con esa empresa. En esa época me acuerdo que yo no había recibido respuesta del arquitecto en Londres, y el tiempo como que nos apremiaba un poco Ya, porque si nos agarraba como que la temporada de lluvia, teníamos que empezar mucho después, o sea, sí, tenemos que como que esperar que la temporada de lluvia pasara, porque eso encarece un poco el costo, seguro. porque tienes muy poco tiempo diario Trabajar, claro. para trabajar. Ahí va. Oye, Patricia, ¿cuántos contenedores usaron en tu casa? Trabajamos con 6 contenedores de 12 metros de largo por 2,44, Ok, que los llaman high cube, que son los que son un poco más altos. Hay dos alturas en contenedores. ya. Entonces trabajamos con los high cube, que son los más altos. Ok, usaron 6 de esos. 6 de esos. Ok, interesante. Cuéntanos un poquito a modo general, la gente va a poder ver los planos y las fotos en el post, pero ¿cuáles son las habitaciones de tu casa? Entiendo que tú trabajas de tu casa, tienes una oficina, que creo que, y está muy bien, me parece que está muy bien ubicada la oficina. Cuéntanos un poquito cómo se distribuye tu casa y cuáles son las habitaciones que hay ahí.
Sí, pensamos como mucho en las necesidades Ujú. que teníamos cada uno y cómo esas necesidades se podían adaptar en el tiempo, asumiendo que esta es una casa para toda la vida. Entonces, Y que la vida eh, cambia, ¿no? obviamente, pues, y las necesidades van cambiando. Seguro. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos de alguna forma como prever ciertos espacios para que funcionen? Ujú. Yo necesitaba una oficina, soy terapeuta, pero no quería que la persona que tuviera que llegar a mi oficina a trabajar conmigo cotidianamente tuvieran que entrar a Ah, toda la claro. casa. Ya. Entonces lo hice apenas entras, te Ujú. consigues el estacionamiento a mano izquierda y mi consultorio a mano derecha. Perfecto. Y incluí un baño Ujú. dentro del consultorio de tal manera que no tuvieran que ir a otra área de la casa para buscar un baño. Ajá. Después tenemos una habitación principal que es bastante amplia, pero no extremadamente amplia, o Ujú. sea, que llenara como que lo que necesitábamos, con mucha vista. Ya. En la foto lo van a ver, ahí tiene un gran Increíble. ventanal, Es increíble despertarse ahí, ¿no? es casi de 5 metros de largo por 2,50 de alto el Ya. ventanal. Entonces, sí, abres las cortinas y ves árboles y pinos, Ya. y cuando llueve en la tardecita, Sí. abrir y acostarse en la cama es Increíble. divino, para no salir. Y dentro de ese baño hicimos como un walking closet, pero abierto, Ajá. y un baño que quedó, creo que bastante amplio. Ujú. Después tenemos 2 cuartos para mis hijos. Cada cuarto tiene 3 por 3 más un área de closet. Ok. Así que deberían ser como 3 metros por 3 metros más un área de closet de, Ok. no sé, 2 de largo por 60 60. Sí. centímetros y 70 de profundidad. Los cuartos no son muy grandes, Ujú. por lo menos para lo que se utiliza en Costa Rica Ya. o lo que se puede utilizar en Venezuela, pero yo siempre le dije a mi esposo, si le colocamos cuartos más grandes, cuando tengan 15 años no los vamos a volver a ver más nunca. Van a estar Se van a encerrados. encerrar en el cuarto y no quiero que usen los espacios de la casa. Ok, Entonces los interesante. cuartos son como el lugar de dormir. Ok. Interesante, ¿no? O sea, hay una intención tuya Sí, y de Ignacio de decir, ok, los cuartos son para dormir y los lugares públicos son para jugar y para estar en familia. y para estar en familia. Ahí va. Entonces tienen un baño que comparten, y ahí en ese mismo pasillo colocamos una oficina de fondo, Ujú. que hoy en día es la oficina de Ignacio porque está trabajando en casa también, Ok. pero también puede ser más adelante un espacio para que sea como una oficina para mis hijos. Entonces, que toda esa sea su Claro. área, un espacio para que vean televisión ahí, Para que hacer las hagan, tareas. Ok. que inviten a sus amigos y que tengan que compartir espacios, Ok. hasta entre ellos, ¿no? Ese En sería, ese, digamos, para contarle a la gente también, ese es como el acceso, el nivel de entrada de tu casa. Porque como estás en pendiente, después tú bajas. exactamente. Ahí va. Decidimos poner nuestras habitaciones y las oficinas en el área de entrada, en el nivel que coincide con el nivel de entrada. Ok. Y después tenemos un nivel abajo Ujú. donde están las áreas sociales. Ok. Y esa área social es una gran área social Ya. donde tenemos una gran cocina. Soy fanática de la cocina, Está bueno. de invitar gente a la casa. Ya. Somos muy sociables. Ujú. Para nosotros era importantísimo muchos espacios donde tener y traer gente y donde compartir y donde no hubiese como ninguna separación. Seguro. Sí, es un Entonces, espacio, es casi abierto todo en la parte social, es ¿no? todo Es abierto, todo es todo abierto. abierto, todo se comunica. Entonces tenemos una cocina, una sala, un comedor, todo comunicado, y que llega a un deck Ya. eh, muy abierto. Ese deck tiene 30 metros cuadrados Ya. O sea, se abren los ventanales y es como que estás ahí afuera, digo, pues. y se abren ventanales hacia ambos lados y quedas comunicado deck con cocina. Ahí pusimos un comedor en el deck, entonces mientras yo estoy cocinando la gente está en el deck, y si estamos haciendo parrilla afuera estamos todos en contacto. Y estamos todos en contacto con, la, Con los con árboles los ahí. árboles, con la naturaleza. Los pajaritos llegan todas las mañanas a comer. Ya, increíble. Eh,
es muy rico estar ahí. De más, de más. Y tienes también una sala de invitados, digamos, abajo, un cuarto por si llegan Tenemos un amigos. cuarto que hoy en día es el cuarto de juegos. ¿Ya? Lo colocamos ahí de tal manera que cuando los niños están, tenemos niños pequeños. Sí. Entonces, y nuestros amigos todos tienen niños pequeños. La idea era que estuviéramos todos juntos, pero no revueltos. Bueno, Patricia, ahora vamos a entrar directamente en lo que fue la construcción de la casa, ¿no? Entiendo que la casa la empezaron en diciembre de 2012 y la terminaron en octubre del 2013. Un año, vamos a decir, ¿no? Ujú, ¿Correcto? correcto. Ok. Eh, em, lo debes saber tú muy bien, ¿no? Construir una casa tiene varias etapas, ¿no? Ya lo dijiste, el terreno, conseguir un préstamo si lo necesitas, la empresa constructora, el diseño, la construcción misma, el proceso legal. Si tuvieras que separar tu casa en etapas principales o las etapas que marcaron, digamos, el proceso, ¿cuáles serían estas etapas claves que marcaron el proceso de tu casa? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, yo diría, uno, seleccionar el estilo de vida que quieres, Ajá. Eso lo pones como una porque yo etapa creo que importante. es, yo creo que hay que iniciar ahí. Ok. Es decir, qué tipo de lugar quiero para vivir. Ujú. Quiero que sea remoto, quiero que sea cercano, quiero que sea dentro de la ciudad, Ok. y desde ahí entonces, desde un presupuesto preestablecido, ver qué puedes ubicar. Después de que ya tienes la idea de dónde quieres vivir o cómo quieres vivir y cuánto tienes para ejecutarlo, ver cuánto inviertes en lote o en Ujú. terreno y cuánto se va a invertir en construcción. Ok. Y eso también te puede dar una idea de cuánto metraje realmente puedes pagar. O tal vez podría ser el concepto un poquito al revés, depende de tu flexibilidad económica. Hacer primero el metraje y ver, bueno, esto me costaría tanto, ¿puedo o no? Ok. Después de que esa parte de diseño y vamos a decir, de logística Ujú. está clara, yo creo que el siguiente paso complejo es la elección del diseño y de la constructora. Ok. En mi caso, el diseño fue muy sencillo porque Tenía era algo mucho. que yo había trabajado, en lo que yo invertí mucha energía, en la que Ignacio y yo conversamos y hablamos mucho sobre lo que queríamos Ujú. y ya lo teníamos como muy claro. No varió mucho, digamos, el diseño que ustedes traían a lo que finalmente después los arquitectos lo llevaron a planos técnicos, que era... No, Ok. diría casi un 85% puede ser. Yo como no soy arquitecto, creía que estructuralmente se necesitaban que estos, por ejemplo, que los contenedores de abajo estuvieran horizontales al corte de la tierra Ok. y realmente terminaron siendo verticales y se hizo un puente aéreo. Ok. Esa imagen yo no la tenía porque como Claro. arquitecto no sabía que era sostenible, vamos a ponerlo así. Ya. Y Ok. eso nos brindó un poco más de espacio a nivel de ancho y de profundidad Ok. que nos permitió agregar unas bodegas internas, pero vamos a decir, a nivel de proporciones y de distribución, todo quedó materialmente de la Claro. misma manera en que se había planteado originalmente. Ok. O sea, la etapa, digamos, esa no fue relativamente compleja, digamos. La compleja fue la selección de la constructora y no fue compleja la selección, fueron los resultados de la elección, Ahí fue lo va. que fue Ahí un va. poco complejo. Seguro. Y al final creo que también todo el ¿Qué? proceso de ejecución, creo que hasta cuando tú realmente tomas la fórmula llave en mano Ujú. y topas con excelentes constructores o excelentes arquitectos, siempre te vas a tener que involucrar más de lo que tú crees. Ok. O sea, creo que realmente tiene que haber una inversión emocional y Y de de tiempo. tiempo, Ahí va. O de mucha energía en la construcción sea, hay y que estar ahí. hay que estar ahí. Ok. Independiente Hay, que tengas una empresa, tengas unos arquitectos, hay que estar ahí. Esa es tu hay que estar ahí. recomendación. Ahí Sí. va. Oye, Patricia, ¿y toda la parte legal, las tramitaciones, eso fue complejo? ¿Se encargó la empresa de entregar la Eh, obra, los la empresa permisos? se encargaba de todo lo legal en referencia a colegio de arquitectos, permisos municipales. O sea, nosotros participamos en el proceso, había cosas que solo podía presentar yo, Ok. había cosas que podían presentar ellos, pero en términos generales, una logística molesta, Ya. fastidiosa, pero no, por lo menos en Costa Rica no es una etapa
preocupante, es simplemente organización. Ok, Y con el banco también es un tema a que es, se dan muchos créditos o para construcción o para compra de lote o para construcción y compra de lotes conjuntos. ahí va. Hay muchos, Cuéntanos un poquito de esa historia. ¿Tienes distintas opciones para acceder a los sí, créditos? Ok, sí, hay básicamente tres. O compras el lote y tú financias la construcción por tu cuenta, ujú, o compras o pides un crédito solamente para la construcción, porque tú ya pones el lote, que es lo que nosotros hicimos. ok, Nosotros pusimos el lote y no tuvimos que poner inicial. Nuestra inicial era el era el lote. lote, ok, Y el banco nos presta para la construcción, o si una persona no tiene suficiente capital para comprar el lote completo o construir con independencia, el banco con una inicial X les da un préstamo para lote y construcción a la vez. ¿y tú tuviste que en el proceso de construcción irle dando como informes mensuales o bimensuales al banco? ¿O es como que te prestan la plata y ya tú te No, arreglas? el banco tiene el monto total y te van haciendo desembolsos en Ah, ok, función de los de avances. los avances de obra. Y de hecho, eso fueran, el segundo avance de obra fue lo que nos permitió en un momento determinado descubrir que había un problema con la constructora, Ok, ok. que lo descubrimos a partir de esa revisión que hace el banco Mm, sobre lo que debería haberse avanzado o lo que ya debería estar resuelto a partir de lo que el banco ha desembolsado. ok, ok, interesante. Mati, dentro de todas estas etapas que has descrito, ¿cuál fue la etapa más fácil o más agradable, por decirlo así, la que más disfrutaste de todo este Eh, proceso? Obviamente el diseño. Seguro. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Es la etapa más bonita, ¿no? Y creo que también hubiera sido hermosísima la etapa final, cuando ya empieza a tomar todo forma, o sea, Ya. cuando ya empiezas a escoger el color de los muebles de la cocina, o sea, la Ok, parte de diseño de interior. ok, Creo que es súper emocionante y súper creativa. En nuestro caso no fue disfrutable porque hubo una situación con la constructora y la situación de llave en mano cambió ok. absolutamente y eso ennegreció de alguna forma el El proceso proceso. final. Ok, Sí, pero creo que son dos etapas muy bonitas, ok. son dos etapas creativas y dos etapas donde tú te puedes, donde puedes mostrar quién eres y cómo te relacionas con el mundo desde la extensión que es tu hogar, ¿no? Claro, es verdad lo que hizo. O sea, tanto en la etapa de diseño como en la de decoración de interior o elegir colores, está tu estilo de vida al final, ¿no? Ujú. Está lo que quieres ser. Oye, Pati, vamos a hablar de los momentos difíciles, porque sé que tuvieron un problema con la constructora, que me parece que es una experiencia interesante de compartir, porque no creo que a muchas personas le pasa. El tema de la construcción es un mundo bastante jodido, ¿no? Independiente de las regulaciones que hayan en cada país, pero te puedes encontrar con empresas muy serias, otras no tanto, siempre hay diferencias. Y ponerse en un problema con una empresa constructora es ponerse en un problema con alguien grande, ¿no? Que Ujú. a veces uno como ciudadano, como autoconstructor se puede sentir un poco vulnerable. Cuéntanos cómo fue esta difícil etapa que tuviste que pasar ahí con la constructora, qué pasó y cómo se solucionó. Básicamente a partir la segunda revisión del banco descubrimos que había poco avance de obra en referencia a la plata que ya se había invertido en la obra. Ujú. Nosotros no, que fue uno de nuestros errores, nosotros no contratamos a un arquitecto independiente para que, eh, Director de obra creo que se puede llamar. Es como eh, un... más que director de obra, para que los para que revisara el proceso separado de la constructora, porque la constructora Claro, y el arquitecto eran la misma persona. Entonces, interesante. Entonces, claro, ustedes les creían a ellos, era obvio. por supuesto, si yo no sé de arquitectura, entonces me dice, este muro cuesta, o terminar este muro cuesta $1.000, yo tengo que asumir que cuesta $1.000. Claro. O sea, yo no sé que cuesta 600. Ujú. Entonces, nuestro error fue no haber contratado a alguien para que supervisara la obra independientemente de la supervisión que en teoría generaba la misma constructora. Ok, Entonces, cuando descubrimos que había un faltante, que había dinero que no estaba siendo invertido en la obra, ellos dijeron que tenían un problema de flujo de caja, mm, básicamente aceptaron que habían mudado parte de nuestro presupuesto a otras obras wow,
Ah, o sea, Y reconocieron abiertamente que era un error de ellos, digo, que sí, estaban... en palabra lo reconocieron, Ah, ok. ¿no? Y que era un problema de flujo de caja, pero que lo iban a resolver. Entonces nosotros tuvimos que conseguir dinero por fuera para invertirle a la obra para que llegara al nivel en que el banco podía volver a desembolsar. Ah, claro, porque independiente del problema, el banco les decía, si es que no está esta etapa terminada, yo no les desembolso la siguiente etapa. Exactamente. Ah, Y en Costa Rica empiezas a pagar el crédito desde el momento que te dan el primer monto y te oh, pagas un monto proporcional a lo que te han dado. Es decir, ya, si mi cuota total es de $1.000, para dar un ejemplo, y me han dado una cuarta parte, pues tengo que pagar una cuarta parte de $1.000, 250 cada mes. ok, Entonces tú estás pagando tu alquiler y estás pagando el crédito wow, y tienes una obra parada, no es una opción. seguro. Entonces no nos quedó otra cosa que buscar capital para poder inyectarle a la obra, para llegar a los niveles. Y desde ahí cambió nuestra relación con la constructora, estuvimos muchísimo más atentos a lo que pasaba, Seguro. pero a pesar de que estábamos mucho más atentos a lo que pasaba, eh, ya estábamos como enganchados con ellos, no teníamos como mayor opción, ¿Seguro? porque, perdón, Sí, sí, no te preocupes. eh, porque no había manera de en esa etapa sacarlos del proceso y empezar de cero con alguien más. Y además es como todo, supongo que se te viene el mundo encima porque dices, ¿cómo lo hago? Empiezo un juicio, ya son abogados, es que es una cosa súper Y compleja. esto fue una bola de nieve, se fue creciendo cada vez más, los montos faltantes cada vez eran más. Cuando se vieron como desenmascarados, yo creo que ellos decidieron dar como por perdida la obra de alguna manera, Ujú, en el sentido que se perdió absoluto compromiso, ya no aparecían, wow, no venían, no estaban. Y entonces desde esa situación eh, cada vez fue aumentando más el monto que faltaba para poder terminar la obra. seguro. Cuando estábamos al 70% de ejecución, según el banco, se acabó el dinero que nosotros teníamos que como que pagarles a ellos. Ujú, Es decir, el banco nos daba y nosotros tuvimos que poner dinero que no nos había dado el banco, pero que había que adelantar para seguir la obra hasta que completamos el monto total por el que habíamos pautado. ok, Y la obra estaba al 70%, no claro. al 100%. Y se suponía que ellos ya debían tener el flujo de caja para inyectar todo lo que faltaba para culminar la obra. Cuando supieron que no íbamos a dar más, entonces vinieron de madrugada, recogieron los equipos, recogieron todo el material que pudieron llevarse y se fueron y abandonaron la obra al 70% de ejecución, habiendo cobrado el 100% del monto de la Wow. construcción. Eso debe haber sido durísimo para ustedes, ¿no? Digo, Yo creo que no hay sí, palabras para definirlo. ya, Fue realmente, creo que ha sido el momento para mi esposo y para mí, el momento más duro de nuestra vida wow. fue ese robo. Lo veo como un robo, ¿no? Sí, sin duda, Obviamente. digo, es una... y además hay toda una cosa material, pero hay una cosa emocional también. Es como te quedas solo, no confiaste en alguien, en una empresa en este caso, pero... Y con algo tan importante, ¿no? Es que digo, Sí, creo que es algo que desarma, ¿no? mm, Y hemos luchado mucho para que esa energía, para que esa historia no se quede aferrada a la casa. seguro, Es seguro. decir, como que la casa no sea la consecuencia de esa historia, sino Ya, que esa historia sea un momento que empezó, que terminó y se fue, y nos dejó algo, nos enseñó muchas cosas y poder disfrutar de la casa a pesar de que eso sucedió. ahí va. Ha Patricia, sido y prácticamente, ¿cómo resolvieron el problema, digamos? Una vez que se vieron en esa situación. básicamente a nivel legal en Costa Rica hay un gran problema. Ujú, Y es que ese tipo de constructora generalmente lo que hace es colocar que si hay algún problema a nivel de contrato, alguna situación irregular, se debe resolver en los tribunales que maneja el mismo colegio de ingenieros y de construcción. oh, interesante. Pero eso es un arma de doble filo, porque ese tipo de tribunal cuesta dinero. Es Ya, decir, tú tienes que pagar un juicio proporcional al monto que te deben. wow. En mi caso, el juicio
me podría salir alrededor de los 8 o 9 mil dólares. Mm, Y en el caso de nosotros, cuando yo fui a investigar todo al Colegio de Arquitectos y Ingenieros, me dijeron, tú tienes un caso, está absolutamente demostrado que ujú, ellos se llevaron este dinero, que no lo invirtieron en la obra, que ellos tienen que terminar la obra, o sea, todo está a tu favor, pero el problema es que estas personas no tienen nada a su nombre. Es decir, después que el tribunal dice tú tienes la razón, ellos te deben X cantidad de dinero, tú tienes que ir a un tribunal civil donde se solicita a un juez que eh, retenga, les quite ese dinero, les exija ese dinero, ujú. o sea, un juicio de ejecución, y ellos no tienen nada a su nombre. O sea, lo que descubrimos Ok, es que ajá. ellos no ponen nada a su nombre, ni la constructora, ni ellos personalmente. Wow, Entonces, es como una constructora o arquitectos fantasmas. ok, Y lo que descubrimos en el proceso también es que nosotros no éramos los primeros. Descubrí 4 casos antes de los míos. qué lástima. Personas que no habían hecho ninguna declaración pública, vamos a decir, en los medios o en Facebook, no sé, Ya, ya, ya. en cualquier espacio donde otro pudiera chequear quiénes son estos constructores y qué historial tienen, porque la gente siente mucha vergüenza de que los roben, se Claro, sienten como si fueran tontos. ya, Y la verdad es que cuando a mí me lo dicen, yo digo, yo no me considero tonta, yo claro, soy humana y seguro. creo en ti como profesional porque lo lógico sería creer en el profesional, porque Seguro. por eso estudió y se graduó Ujú, y, y es esto, ¿no? Pero eso es lo que uno aprende. ok. Yo Ah, hoy en día manejaría las cosas de una manera distinta, por lo menos en Costa Rica, pero tuve que vivir la experiencia para poder saber seguro. cuál es la fórmula saludable o sana para conseguir y hacer negocios con una constructora. Ok. Finalmente, ¿cuál fue su opción? ¿Ustedes decidieron dejar el juicio de lado o siguieron juicio paralelo y Nosotros pudimos construcción? hacer el juicio, era invertir 9 mil dólares que no teníamos y que había que invertir en la casa, o sea, la casa todavía le faltaba 30% Ok. de inversión. Ujú, Y si nosotros no terminábamos la casa, el banco nos podía ejecutar la casa, wow, porque ellos dieron esa plata para esa casa y si la casa no estaba terminada, nosotros estábamos incumpliendo el contrato con el banco, seguro. Entonces tenían que terminarla sí o sí. sí o sí, Ok, exactamente. Entonces, nuestra inversión de energía fue en terminar la casa y literalmente hicimos la casa ok, a mano. O sea, el sistema eléctrico lo montamos nosotros con ayuda de un amigo qué bien. electricista, eh, paredes, pintura, masilla. Ok, Nos tocó wow, hacer casa ok, completa. wow, Así que fue un parto, Sí, literalmente. literalmente como lo dicen, ¿no? De verdad. Oye, Patricia, independiente a pesar, ¿no? de esta experiencia que emocionalmente los afectó, pero que también económicamente, ¿tú podrías decir que el costo final de la casa es un... O sea, ¿les convino hacer la casa? ¿Fue independiente de los problemas? O sea, ¿hubiesen podido conseguir una casa de iguales características por el precio que terminaron construyendo? No, jamás. Ok, Es decir, de hecho, si me preguntaras, ¿volverías a construir? Te diría sí, lo volvería a hacer. ok, Ahora, con la experiencia que tengo, lo volvería a hacer feliz. ok. No es tan difícil cuidarse de este tipo de cosas, solamente hay que ser como un poquito más duro y ser un poquito más consciente. Ya. Cosas como simplemente pedirle a una constructora que te dé un bien que respalde la construcción. Ok, Por ejemplo, en Costa Rica hay constructores y arquitectos que ponen carros o hasta viviendas con un contrato ok. que sirve de respaldo para la construcción que van a ejecutar. Si no La, la cumplen, tú puedes ir contra ese bien. y la otra cuestión que mencionaste también, que creo que le puede servir a la gente que nos está escuchando y que se va a animar a construir su casa, es tener un arquitecto, un técnico externo que una vez al mes o cada 2 meses vaya a hacer una especie de auditoría. ¿Vas a invertir un poco de Exactamente. dinero en ese técnico? Tal vez no tanta, pero va a ser una voz imparcial que te va a ir diciendo, ok, mira, esto lo están haciendo bien, esto no lo están haciendo bien.
Y hasta en términos técnicos, ¿no? Es decir, ¿están haciendo el sistema de aguas como tú querías? ¿Realmente están haciendo el sistema de Ok, aguas negras como tú querías? ok. Porque uno no es arquitecto, Seguro, entonces seguro, es muy difícil llevar el control sobre algo que te ofrecieron si no sabes si lo que te ofrecieron se está ejecutando. seguro, seguro. Entonces, con un poquito de cuidado, yo volvería a construir porque de hecho es un negocio. O O sea, sea, se ahorra dinero. sí. Ok, Primero, no conseguiría jamás una casa con las características de mi casa, seguro. ni en tipo de construcción, ni en estética, ni en distribución. Ok, Dos, por el mismo monto que cuesta mi casa o que costó mi casa, yo compraría casas de pared con pared, o sea, ya. residenciales de 2 pisos y de 150 metros cuadrados. Eso Claro. es lo que cuesta una casa aquí en Costa Rica, ya construida en un residencial cerrado. Ok. Mi casa de 330 costó eso mismo. O sea, ganaste en calidad y en superficie increíblemente con el mismo dinero. Y tengo un terreno de 800 metros, no comparto paredes Ok, y pude comprar en un residencial cerrado, además con características hermosísimas. seguro. Entonces sí, creo que en términos económicos vale la pena Vale, o construir. sea, conviene hacerse una casa, sin duda. Y cuando haces una casa también puedes decidir cuánto inviertes en qué, cuánto te Claro, quieres involucrar, si seguro. realmente te gusta hacer. Hay muchas cosas que uno se puede ahorrar haciéndolo uno. De hecho, nosotros, pues por la situación y porque además siempre nos ha gustado, muchas cosas las terminamos haciendo nosotros. Claro, O con, o con, por ejemplo, artesanos locales. En vez de comprar la cocina con una compañía italiana, imitamos el diseño italiano, pero con un carpintero local, claro. técnicas locales, y por ejemplo, compramos los herrajes con el distribuidor, Ahí va. entonces herrajes muy caros, pero con una construcción manual que abarata el costo de la cocina, y por ejemplo, la cocina nos salió casi 60% menos de lo que me presupuestaban Claro. en una tienda de cocinas. O sea, claro, es interesante lo que dices porque tú podrías sugerirle a una persona que se involucre a tal punto que dejara, digamos, como que la parte de ingeniería, la parte tal vez más de arquitectura, la parte más dura y perfectamente las terminaciones te puedes hacer tú como usuario cargo de ellas y lo vas a disfrutar más y vas a ahorrar mucho dinero también. Sí, y por lo tanto vas a poder tener Buenas más cosas. calidad de lo que quieres, ¿no? Ahí va, Cuando seguro. nosotros sacamos la cuenta con la eh, posterior a la construcción, yo diría que nosotros, por haber construido en contenedores, nos pudimos ahorrar un 30%, creo yo, Ahí va. de la etapa estructural. Estructural, sin duda. Esa es una de las ventajas de construir con contenedores. Y, Y también y el tiempo, ¿no? nos hubiéramos ahorrado tiempo si no hubiera pasado lo que pasó. Seguro. Es decir, la casa estuvo parada en total 3 o 4 meses. O sea, esta era una construcción de 6 meses. Claro. Pero aún así, o sea, construir una casa en 6 meses o 9 meses es un buen tiempo igual, digo. Sí, Digo. sí. Creo que Costa Rica es increíble lo rápido que hacen las casas. Tengo un vecino que tuvo muy buena experiencia con muy buen arquitecto y fue buena construcción y su casa estuvo lista en 5 meses. Wow, Increíble, todo increíble. listo, le entregaron la llave. Ya, Así que por eso digo, sí se se puede puede. cuando tienes alguien que te asesora bien, alguien que te acompaña en el proceso y cuando tú te involucras inteligentemente en el proceso. Ok, ok, interesante. Patricia, una última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que están interesadas, que quieren hacer su casa y que tienen este sueño, que tienen esta idea un poco como la tuya, ¿no? De quiero vivir en un lugar mío, ¿no? Propio. ¿Qué le dirías a partir de tu experiencia? ¿Qué consejo, cómo los animarías a seguir en este camino, ¿no? Yo creo que construir una casa es una experiencia que todo el mundo debería tener en su vida, Ujú. porque creo que te completa. De alguna forma cierra como el ciclo adulto Ya, interesante. de construir familia, de construir hogar, eh, porque te obliga a involucrarte. Ujú. Entonces no eres un espectador. Eh,
no creo que tenga nada de malo ir a comprar una casa, pero cuando uno siempre va a comprar una casa, hay unos pasos que uno se salta o que Ya. uno no tiene posibilidad de vivir. Y eres más un observador que un hacedor, ¿no? Sí. Cuando se construye, llenas un espacio de ti del hacer y del expresarte en esa construcción que no te lo da ninguna otra experiencia. Porque Ujú. de hecho es de las pocas cosas que podemos hacer en nuestra vida. No hay posibilidad de hacerse un carro, no hay Seguro. posibilidad de, de hacerse la ropa o no para casi nadie. Seguro. Entonces, poder hacerte el espacio donde vives, creo que llena mucho y Además. completa mucho, ¿no? Es una Entonces, experiencia, digamos, de vida, la planteas sí, así. Ahí creo va. que es una experiencia de vida. Y no es menor, me parece, completar esa experiencia de vida con que hay un argumento económico fuerte. O sea, te vas a ahorrar Sí, dinero. O sea, eso es sí. claro. Oye, Patricia, y teniendo que hacer una lectura ahora de la casa, ¿no? Económicamente, si por cualquier motivo tú tuvieras que vender tu casa ahora, ¿recuperarías la inversión? O sea, ¿podrías vender tu casa a un mejor precio del que gastaste en terreno y en construcción? Sí, ¿Sí? probablemente como tuvimos la experiencia del robo y hubo un capital muy importante que tuvimos que Inyectarle, colocar dos veces, para decirlo de alguna forma, ¿seguro? terminó siendo más caro de Ujú. lo que iba a ser originalmente. Por lo tanto, el margen de ganancia sería un poco menor al que hubiésemos tenido si no hubiéramos pasado por el robo. Pero a pesar del robo, tendríamos todavía un margen de ganancia que hace eh, pensar que es una buena opción construir, Ok, aunque después tengas que vender o que sea una construcción ok, no tan permanente. ok, Por ejemplo, una construcción para 5 o 10 años, ok. Valdría la creo pena, sin que duda. es buena inversión. Ok. Bueno, Patricia, quiero darte las gracias por darte el tiempo de participar en esta entrevista, de compartir tu experiencia de París. Ha sido valiosísimo las cosas que has dicho, desde el proceso de construcción hasta la experiencia misma de diseño que tuviste. Y que vamos a invitar a las personas a que vean las fotos, a que vean los planos de tu casa en el post. Y yo creo que acá tenemos un buen ejemplo de cómo alguien toma las riendas de su sueño, lo hace realidad y, y hace un diseño lindo. O sea, tu casa es una casa acogedora. O sea, la gente la va a ver en las fotos, es una casa linda, es una casa agradable, es una casa donde se puede dar esa reunión con los amigos, donde los niños pueden jugar y donde tienes esa pendiente que, que tú no la viste como, como un obstáculo, sino más bien como un beneficio. Y a partir de tus ideas y el apoyo tal vez de algunos de los arquitectos, pudieron llegar a un resultado que me parece muy, muy lindo. Quiero darte las gracias, Patricia. Gracias, Igma. Muchas gracias por la entrevista y mucha suerte. Disfruta tu Gracias. casa, que es algo muy lindo, junto a tu familia. Muchas gracias por Gracias, de compartir con verdad. nosotros, Pati. Hasta luego. Chao, Saludos. chao, Pati.